Hay un fondo medio raro, ¿eh? ¿Qué tal me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí se le Hola, escucha buenas bien. noches. Se le ve medio pixeleado, pero se le escucha bien. Sí, pues, no sé si ahí se sobrepone una imagen, no sé qué ha pasado. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a arreglar ese. Acá, Tienen que sacar la imagen que ha puesto sí, como... ajá, ahí está. Ahora sí. La imagen me rara. Mire, lo que pasa que esa imagen de fondo no lo puedo sacar. Y la que pongo como, ¿cómo le llama acá? Le llama como fondo virtual. Se sobrepone a mi imagen, ¿no? Y se arma, digamos, todo ese pelote. Bueno. Vamos a ver, mire, tenemos ahora este tema que ya ustedes han estado viendo ahí, relacionado con los costos. Pero antes de ver ese tema, pues lo presentamos aquí como debe ser. Tenemos para esta semana, semana 7, sesión 7, los costos indirectos de fabricación, ¿no? Haciéndole recordar, digamos, ahí algunos aspectos. Primero, el sentido siguiente. Primero que la otra semana, la otra semana ya tenemos el examen parcial, ¿no? Y, y por acá ya lo tengo anotado. A ver, vamos a ver en qué hora, especialmente haciendo recordar qué hora toca, ¿no? Bueno, vamos a estar ese día, el día 11. El miércoles 11 tenemos de 19:15, o sea, prácticamente un momento similar como este, de 19:15 a 20:50 el examen parcial. De forma que ya, ya están avisados, además ya saben, porque a ustedes también le comunican todo eso, etcétera. Pero estamos reiterando. Esa es una cosa. La otra es la siguiente, que a nivel de la quinta semana, que ya pasó, hemos debido presentar un avance del trabajo final que deben hacer ustedes como parte del desarrollo de la asignatura, ¿no? Al inicio, en la primera clase, se le dio algunas pautas sobre ese trabajo a desarrollar, ¿no? Que esencialmente debe basarse en los costos y en los presupuestos. Los costos, que es un tema que hoy justamente lo terminamos de tratar, ¿no? Porque en la semana 9 que tengamos que volver a las clases, porque la 8 es el examen, ¿no? En la semana 9 ya vamos a comenzar con otro tema, que es el tema de los presupuestos, ¿no? Entonces, tiene que presentar, incluso ya le pasé esto por el WhatsApp, ¿no? Usted tiene que presentar ahí un avance. ¿Qué cosa es un avance? ¿Es el 100%, 90%, 80%, 50%? Bueno, un avance es algo, algún indicio, ¿no? Algún indicio. Si algunos ya avanzaron el primer capítulo en buena hora, si otros ya tienen 2 capítulos, igual en buena hora se acepta. Si tienen mucho más, ahí. Lo malo va a ser que no se tenga nada, ¿no? Que no se tenga nada y que no presenten nada, digamos, ¿no? Que no creo que haya ningún, yo creo que todos los grupos ya han ido avanzando, ¿no? No creo que haya un grupo que haya esperado recién este momento para poderse hacer, para ponerse a hacer algo, ¿no? Ya deben tener al menos eh, los datos de la empresa donde van a trabajar el caso, deben tener el diagnóstico de la empresa. Cuando hablo del diagnóstico, quiero decir a qué cosa hace la empresa, qué fabrican, porque estamos, este trabajo lo hemos dicho para que sea, digamos, completo, debe estar relacionado con una industria, una fábrica, ¿no?
o si quieren a nivel micro o pequeñas empresas, talleres, talleres de producción o similares, ¿no? Tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque los costos en su integridad se ven a ese nivel más que cualquier empresa comercial o de servicio, ¿no? Entonces, tenemos esas dos situaciones. Incluso hemos puesto ahí una fecha que es el día domingo, este domingo, para que lo presenten. Y como ya han venido trabajando, creo que no haya ningún inconveniente. Si hubiera alguna duda, o alguna inquietud, lo pueden hacer por el WhatsApp. Ustedes saben que yo estoy disponible ahí para ustedes todos los días del año, todos los días del semestre. Ahí estamos atentos para recibir y cada vez que algún alumno se ha comunicado conmigo, siempre le he estado respondiendo de la mejor manera, ¿no? Entonces ahí creo que no haya ningún problema, ¿no? A no ser que haya alguna inquietud en este momento de parte de ustedes sobre esos dos puntos que acabo de indicar. Bien, aclaro ahí lo siguiente, examen parcial, pero algunos dirán, ¿examen parcial de qué? Si usted no ha hecho nada. Es el colmo, es el colmo que alguien diga, de repente alguien podría decir eso, ¿no? Pero ustedes saben que no es así, hemos hecho bastante, ¿no? Bueno, el examen parcial es de todos los temas que hemos tratado en las 7 semanas, ¿no? En las 7 semanas, incluyendo la presente, ¿no? Que hemos trabajado, ¿no? Eso incluye, eso incluye el tratamiento de los costos en general, de las unidades de costos, de la materia prima directa, mano de obra directa, y este tema de los costos indirectos de fabricación, y además de los formulismos que hemos ido aplicando en cada caso, ¿no? Eh, en- no se puede evaluar algo que no se ha enseñado, ¿no? Lo que vamos a evaluar es algo que hemos enseñado, que hemos desarrollado con ustedes, que ustedes han hecho sus tareas y todo eso, ¿no? O sea que no es nada del otro mundo, es muy sencillo todo esto, ¿no? Bien, y sobre el avance del trabajo, eh, igual como reitero, envíen lo que tienen, ¿no? Envíen lo que tienen. Y si hay alguna inquietud, ya lo pueden hacer incluso dentro del trabajo o enviándolo directamente por el WhatsApp. Yo con todo gusto para ir para ir, digamos, ayudándoles en algo en ese sentido, ¿no? Bien, Profesor, disculpe, buenas adelante, noches. Una adelante. consulta, ¿hay un modelo en específico para el trabajo o algunos puntos en específico que se deban tocar? No recuerdo bien, estoy buscando mis notas, dónde anotadas respecto al trabajo exactamente. Ya lo indiqué, ¿no? En la primera clase hay una diapositiva que presentamos, que es la diapositiva de presentación del profesor. Y ahí al final, por disposición de la escuela, está, digamos, ahí la indicación del trabajo que se va a desarrollar, ¿no? Y en su momento lo hemos explicado. Y que en general también lo acabo de indicar en este momento, ¿no? Son, por ejemplo, le acabo de indicar el diagnóstico de la empresa. ¿Qué empresa es? A qué se dedica, cómo van sus operaciones, cuánto compra, cuánto vende, dónde compra, dónde vende, cosas como esa, qué número de trabajadores tiene, qué fabrica, qué característica tiene el producto que fabrica o los productos que fabrican, en eso consiste todo eso. Pero reitero, eso ya lo hemos explicado anteriormente, nuevamente lo acabo de hacer también hace ratito y otra vez lo estoy reiterando a su petición, ¿no? Espero que con eso esté bastante claro, pero si sigue en duda, ya me pregunta por el WhatsApp y yo con todo gusto le doy más detalles, ¿no? Y si no tiene Gracias, alguna profesor. empresa, si no tiene alguna empresa en particular, yo también le puedo enviar los datos de empresa si alguien tuviera alguna duda al respecto, ¿no? Pero mejor sería que ustedes mismos seleccionen una empresa industrial, por cierto, y, y se pongan, digamos, a hacer el trabajo final. Además, ustedes ya tienen, digamos, Profesor,
un ratito termino. Ustedes ya tienen 3 ciclos anteriores acá y en cada ciclo seguramente han aplicado en las asignaturas de este tipo de trabajo, ¿no? Y además en este mismo ciclo, ¿no? En este mismo ciclo deben estar llevando más de 5, 6, 7 asignaturas y en cada asignatura deben hacer su trabajo final. Es más, ese trabajo final es su nota final. Ese trabajo se tiene que hacer un trabajo ampliado en Word. Luego hay que hacer unas presentaciones de PowerPoint, unas 20, 30 diapositivas para exponerlo, ¿no? Cuando se pone en la 15ª y 16ª semana, se exponen. Y de ahí sale su nota, ¿no? De ahí sale su nota del trabajo en Word, de la presentación en PowerPoint y de la exposición. Ahora sí, le escucho a la señorita que quería hablar, por favor, disculpa. Sí, profesor, disculpe, es que yo no estuve en la primera clase y Ah, por temas de inscripción, pero mi consulta claro. es, ¿los datos de la empresa necesariamente tienen que ser datos reales o pueden ser, porque hay temas confidenciales de la empresa que no se pueden tomar, ¿no? Ya, para evitar esa situación, mira, es buena pregunta, excelente pregunta. Si entramos a la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores, anote, Superintendencia del Mercado de Valores, ahí hay una pestaña que habla de información financiera y uno entra ahí y encuentra, digamos, 500 empresas. De las 500 empresas, al menos 100 deben ser industrias. Y esas industrias ahí tienen sus estados financieros y además tienen notas a los estados financieros. Y ahí en las notas a los estados financieros está, digamos, cuál es su giro, cuál es su actividad, qué producen, cuánto han vendido, cuánto han ganado, etcétera, 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 ¿no? Además, está la información que publican las empresas en su página web o en las redes sociales, porque si lo publican esa información y usted lo toma, no hay ningún problema. Bueno, ahí no hay confidencialidad, ¿no? Es la empresa misma que le está dando, ¿no? Como este caso de la Superintendencia del Mercado de Valores, donde esa información es información obligatoria que deben publicar las empresas. Por lo tanto, eso está disponible para cualquier persona, para que pueda, digamos, analizarlo, discutirlo, comentarlo, presentarlo. Simplemente hay que poner la referencia del caso, ¿no? En este caso, la referencia va a ser la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores. Y aprovecho ahí para indicar que todo lo que tomen, toda la información que tomen, siempre pongan la referencia de dónde lo han tomado, de una página web, de una tesis. Ah, también ahí tenemos las tesis, ¿no? Ustedes busquen ahí tesis de costos y presupuestos y les sale ahí 20.000 tesis, 20.000 tesis. Tesis incluso de la misma Universidad Norbert Wiener como de las más de 100 universidades que tenemos en el país y ni qué decir en el extranjero, ¿no? O sea que no hay ninguna limitación, ¿no? No hay ninguna limitación ahí, la información está ahí, ¿no? Ok, profesor, gracias. Ujú. A usted más bien que permite, digamos, que aclaremos esa situación para todos sus compañeros. Entonces tenemos esto de los costos indirectos de fabricación, ¿no? Pero antes quisiera pasar por acá un ratito, hacer una retroalimentación, pizarrita en mano, nos ubicamos con la pizarrita ahí y vamos a considerar lo siguiente. Mire, por acá, me pongo a la izquierda y tengo ahí, voy a utilizar el puntero nada más para avanzar más rápido. Tengo ahí la materia prima directa que me permite, digamos, hacer un determinado bien. Pero para transformar esa materia prima directa necesito la mano de obra directa. La mano de obra directa, que es lo que permite, digamos, convertir eso en costo de producción. Aquí tengo el costo de producción.
pero tengo ahí un elemento, dos elementos, y la pregunta es, cuál es el elemento que me falta ahí? ¿Cuál es el elemento? Los tres costos de Costo producción. indirecto de fabricación. Claro, claro, lo que está en el tema de hoy, justamente, ¿no? El tema de hoy, los costos indirectos de fabricación. Eso es lo que falta. Ujú. Ahora, ya tenemos ahí al costo de producción, ¿ah? Al costo de producción. A este costo de producción le vamos a sumar algo más ahí, algo más, como por ejemplo, los gastos de administración, los gastos de venta y otro que no lo voy a decir ahorita para preguntarle a ustedes. Y estos tres van a ser lo que se llama el costo de distribución. Estos tres forman parte del costo de distribución. ¿Cuál es ese costo que me falta aquí? Pues ese gasto que me falta ahí. Gasto de administración primero, luego el de ventas y me falta ahí uno, me falta ahí uno, me falta ahí uno. ¿Por qué? Miren, porque el costo de producción más este costo de distribución va a dar el costo total, nada menos, ¿eh? El costo total. Pero ustedes me dicen ahí ese costo, ese gasto o costo que falta ahí. ¿Cuál es? Financiero. El financiero. Clarinete. Claro, claro, como dicen clarinete. Efectivamente, los gastos financieros. Les agradezco ahí ¿me dicen su nombre? ¿Quiénes participaron? Saldarriaga. Zabaleta, profesor. Gracias, muy amable. La señorita, Saldarriaga. gracias, muy amable. Anteriormente también, ¿quién participó en los costos indirectos de fabricación? Saldarriaga. Ah, Saldarriaga. Muy bien, gracias. Saldarriaga. Está Y dando otro la voz. compañero, que Sí, no sé quién es. había otro compañero que por Creo, ahí, Sergio Zabaleta. Zabaleta, ya, muy bien, gracias, gracias, muy amable. Entonces ahí tenemos la participación. Ahora, miren, entonces, ya tengo el costo de producción con esos tres elementos, ya tengo el costo de distribución con estos otros tres elementos, y la suma de todo eso hace que yo tenga el costo total. A este costo total le debo sumar, a ver por acá, le debo sumar algo que lo voy a poner aquí en puntos suspensivos para llegar, para llegar, para llegar ahí al valor de venta. Me dicen ahí qué cosa le debo sumar ahí. El margen de Utilidad. utilidad. La margen de utilidad. Claro, claro, Saldarrea, ¿no? Sí, Saldarrea, profesor. gracias. Saldarriaga. Sí, sí, muy amable, gracias. Efectivamente, el margen de utilidad. El margen de utilidad, costo total más margen de utilidad, tenemos el valor de venta. Pero ese valor, ahí les pregunto a todos, ¿ese valor de venta es es el que va a pagar el cliente? No. Falta, ¿no es cierto? Falta. Ahí. No, no digas nada, no digas nada, Saldarriaga. Todavía, muy bien. Entonces, tengo el valor de venta. A eso tengo que sumarle algo ahí, Los tributos. algo ahí para que se convierta finalmente en el precio de venta, que es el que va a pagar el IGB? cliente. IGB y demás tributos. Ajá, eso está muy bien. Tributos, digamos, ¿no? Tributos. Y como dice el alumno, puede estar ahí el IGB, puede estar en algunos casos el selectivo al consumo, y también está el IPM, ¿no? Porque el IPM va de la mano con el IGB, ¿no? IGB, IPM, y en algunos productos el selectivo al consumo, como el caso de cigarrillos, como el caso de Licores. licores, claro, claro, licores, chelas, vinos, ron, whisky, ¿no? Todo eso, todos esos productos. Incluso también hay algunos productos que le llaman productos suntuarios. Esos productos que son bastante caros, ¿no?
A eso le aplican el selectivo al consumo, como pasa en los vehículos de alta gama, ¿no? Como le llaman vehículos de alta gama o lujosos, a eso le aplican el selectivo al consumo, ¿no? O como también le aplican, por ejemplo, a un abrigo de piel de vicuña, por decir, ¿no? Y así hay varios productos que llevan, digamos, el selectivo al consumo, como los combustibles, ¿no? Los combustibles tienen también selectivo al consumo. Bien, bien. Entonces, esa es la ruta, digamos, esa es la ruta que nosotros ya lo hemos explicado anteriormente y por eso que ustedes han estado participando, ¿no? Hasta llegar finalmente entonces aquí al precio de venta, ¿no? Siendo ese precio de venta el precio que finalmente va a pagar el cliente, ¿no? La pregunta es acá, ¿quién finalmente paga todos los costos y gastos de una empresa? ¿El cliente? Claro, claro, correcto, el cliente. Pero lo has dicho como si estuviera preguntándome. Pero está muy bien, muy bien, muy bien. El cliente. El El cliente cliente, o consumidor final, pues, profe. sí, sí. El cliente o consumidor final o usuario, los distintos nombres, o comprador también le llaman, ¿no? O demandante también le llaman. El demandante es el que paga los platos rotos. Todos los costos van a ser pagados por porque el precio que vemos al final, vemos ahí que es la sumatoria de todo eso, ¿no? La sumatoria de todo eso. Ahora, vamos a borrar todo esto de acá. Y para aclarar, antes que ya tenemos aquí nosotros, hablemos de este costo de producción, ¿no? Aquí el costo de producción. Y entonces, de esto ya hemos hablado bastante, pero no está de más seguir hablando, como, como aclarar esto, por ejemplo, por acá, con sus tres elementos, ¿no? Lo que acabamos de indicar, la materia prima directa. Recuerden que aquí estamos haciendo una retroalimentación. Por acá la mano de obra directa, ¿no? Y el tema de hoy que vamos a tratar como los costos indirectos de fabricación. Bueno, le digo lo siguiente, que los dos primeros elementos que acabamos de ver, que ya se han visto en las semanas anteriores, como es de la materia prima y la mano de obra, son muy fáciles de calcular, ¿no? Porque uno tiene identificado qué materiales está utilizando. Y sabemos que la camisa tiene tela, sabemos que el zapato tiene suela y cuero, sabemos que tal objeto tiene plástico, que tal objeto tiene metal, que tal objeto tiene madera, tiene fierro, qué sé yo. Y eso muy rápidamente identificamos los materiales directos, porque están en el producto, son rápidamente identificables en el producto. Igualmente la mano de obra, ¿no? Igualmente la mano de obra directa, igualmente la mano de obra directa, ¿no? Es muy fácil de identificar porque es la gente que está ahí cortando, cosiendo, pegando, clavando, están en los acabados y así el envasado, etcétera, ¿no? Eso muy sencillo, ¿no? Pero lo difícil, un tanto más difícil, digamos, un tanto más difícil son estos costos indirectos de fabricación, porque son muchos, porque son muchos y hay que asignarle a cada producto que hemos fabricado. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero antes de pasar al tema, recordemos que aquí lo siguiente. Recuerde que la materia prima directa, en general hemos dicho que está compuesto por dos elementos también. El valor de compra y los gastos vinculados con la compra. Entendiendo como estos gastos vinculados, por ejemplo, los fletes, seguros, comisiones, seguridad, acondicionamiento y todos los que pudieran aparecer ahí. Correcto. En la mano de obra directa también aparecen dos elementos acá. Y lo hemos dicho en su momento. Esos dos elementos son
las remuneraciones que paga el empleador y los aportes que obviamente también paga el empleador, aporte del empleador. Así, ya está. Ahora, estos costos indirectos de fabricación, aquí ya no hay dos, sino hay tres. Se dividen en tres subelementos. Por acá vamos a poner este, por acá el otro y por acá el otro. A ver, ¿qué tenemos acá? Primero, tenemos la materia prima indirecta. Tomen en cuenta esto. Estos costos indirectos de fabricación tienen tres subelementos. La materia prima indirecta. Y lógicamente también el siguiente es la mano de obra. La mano de obra indirecta. Mano de obra indirecta. Pero hay otro tercer elemento. Los otros costos indirectos. Bueno, mire usted, esta materia prima indirecta igual va a ser no tan difícil de identificarlo, ¿no? Porque son materiales que se van a utilizar. El asunto, digamos, que a veces tenemos tantos productos y no sabemos qué cantidad de esos materiales indirectos ha entrado en cada uno. Como por ejemplo, supongamos que el hilo es considerado materia prima indirecta. ¿Cuánto de hilo, por ejemplo, lleva una casaca, un pantalón, una camisa o una ropa interior? Miren, ropa interior, una prenda que a veces es diminuta, que necesita, digamos, primero que necesita poca tela y poquísimo hilo, ¿no? Entonces, ahí en asignar esa materia prima indirecta a cada producto, de acuerdo con el tipo de producto, entonces se convierte en un problema. Pero problema que va a ser solucionado. Va a ser solucionado con distintos mecanismos que luego vamos a desarrollar, ¿no? Tenemos otro elemento aquí, la mano de obra indirecta. Aquí ya hemos dicho en algún momento que aquí están, por ejemplo, el supervisor del taller, de, de, del área de producción, ¿no? El supervisor, ¿no? Por ejemplo, pues, y en algunos casos puede haber varios supervisores. Cuando es una empresa grande, puede haber, digamos, 4 o 5 departamentos de producción y en cada departamento de producción hay un supervisor. Y entonces por ahí aumenta la mano de obra indirecta, ¿no? Y así también puede aparecer, digamos, aparte, otras personas que, que no manipulan los bienes, pero que son pero que sí están en el contexto, digamos, de la producción, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el chofer, ¿no? El chofer que va a un proveedor y trae las materias primas. Ese señor es materia prima indirecta. El ayudante del chofer, ¿no? También perdón, mano de obra indirecta, ¿no? Ahora, entonces ahí en materia prima indirecta y mano de obra indirecta mayormente no va a haber problema, ¿no? Son materiales, son personas que tenemos que identificarlo. El problema mayor, si cabe, digamos que acá haya problemas, es acá, en los costos indirectos de fabricación, porque aquí entra el mantenimiento, por ejemplo, el mantenimiento. Aquí entra la depreciación, por ejemplo, y aquí entran los servicios públicos, ¿no? Agua, luz, teléfono, fax, fax ya creo que ni se utiliza, ¿no? Internet, intranet, extranet, cualquier, digamos, cualquier medio que utilice, digamos,
el área de producción ahí, porque ahora como casi estamos obligados a estar utilizando medios virtuales, computarizados, a veces aparece, digamos, muchas, muchas herramientas o muchos instrumentos que tenemos que darle uso ahí, ¿no? Entonces, todo eso va a formar parte de estos otros costos indirectos, ¿no? Entonces, esa es la estructura general. Esa es la estructura general, primero, de los costos indirectos de fabricación como componente del costo de producción. Y dentro de los costos indirectos de fabricación, esos tres subelementos, materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos indirectos. Lo que acabo de indicar son dos preguntas de examen, cantaditas, ¿no? Así cantaditas. Muy bien. Entonces, seguimos. Ahora sí nos vamos a desarrollar el temario de la asignatura. Quería hacer esa suerte de repaso ahí para ir con cierta base, digamos, a tratar esto de los costos indirectos de fabricación. Y entonces nos ubicamos aquí en los costos indirectos de fabricación y de frente vamos a ver ahí el índice, ¿no? El índice. Bueno, tenemos ahí el concepto, los componentes. Acabamos de hablar de los componentes. Cuando habla ahí de la clasificación de los CIF, son esos elementos que acabamos de ver. Pero el tema central acá, el tema central de este temario, es esto que vemos acá con este nombrecito, bases. Anoten ahí, bases. Uy, no me deje escribir esto. Ya está, ahora sí. Acá. Este es el tema central. Seleccionar una base para el costeo de los costos indirectos de fabricación. ¿Qué cosas son estas bases? Pues es una forma de calcular los costos indirectos de fabricación. Le cuento lo siguiente. Estos costos indirectos nosotros vamos a saber, el total vamos a saber. Miren, lo tenemos acá, por ejemplo, miren. Vamos a suponer que esta materia prima es como 100. Esta materia prima directa es como 100. Esta mano de obra directa es como 50. Y esto de acá, vamos a suponer que es 30. 30. Ese es el total. Este 30 lo conocemos. Ahí están nuestros 30. El asunto es estos 30 distribuirlos, por ejemplo, a una orden de producción, a otra orden de producción, a otra orden de producción. Esta es una orden de producción 1, esta es otra orden de producción, esta es otra orden de producción y podrían haber más órdenes. Ah, y además, dentro de esta orden puede haber muchas unidades que se han fabricado, 100, 200, 300, 1000, incluso miles de unidades. Cuando son pequeñas, por ejemplo, miles de unidades, ¿no? O sea, dentro de cada orden de producción va a haber miles de unidades que se han fabricado. Y entonces, esta base que estamos hablando aquí, estas bases va a servir para, digamos, para asignar adecuadamente los costos indirectos de fabricación a cada orden de producción y a cada bien que se ha fabricado en dicha orden. Ese es todo el asunto. Pero, les adelanto, digamos, cómo van a formar las bases. Miren, podemos tomar una base como el costo de producción. O sea, la suma de estos tres. Acá tenemos, podemos tomar como base a estos 100 más 50, 150 más 30, 180. Esos 180 podría servir de base. Podría servirnos de base. Pero también me puede servir de base el total de la materia prima. También me puede servir de base el total de la mano de obra.
O también me puede servir de base la materia prima más la mano de obra, que sería sobre estos 150. El asunto es que, ¿de qué va a depender esa base? ¿De qué va a depender esa base? Va a depender de cada uno, de cada uno, de cada empresa, ¿no? De cada uno, de cada empresa que tome, digamos, una base sobre el costo total, sobre el costo de producción, sobre la materia prima, sobre la mano de obra, sobre el costo primo, sobre el costo de conversión, en fin. Eso va a depender entonces ya de cada empresa, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Ahorita nomás, con los casos prácticos especialmente que se van a desarrollar para esto, ¿no? Bien, bien. Seguimos ahí. Sí, profesor. Ujú. Los objetivos siempre pues están aquí primero en comprender, y ya con este repaso que acabamos de hacer, ni modo, yo estoy seguro que ustedes han comprendido. Y luego aplicar los casos prácticos correspondientes. Y con eso se redondea el asunto, ¿no? Comenzamos por aquí tratando esto de los costos indirectos, ¿no? Este es muy similar a lo que acabo de hacer en la pizarra, ¿no? Eh, las empresas tienen un presupuesto de producción. Es este. Aquí está. Aquí está el presupuesto de producción. Ahí está el presupuesto de producción. Y ese presupuesto de producción va a tener el costo de los materiales directos, el costo de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Compañera, tu audio, por favor. Pucha, que no se puede así. Claro, ya. Parece que ya. Decía que partimos de aquí del presupuesto de producción. O sea, si alguien quiere fabricar algo, tiene que tener un presupuesto, ¿no? Para todo se realiza un presupuesto, ¿no? Ustedes comienzan a estudiar porque antes han hecho un presupuesto mental, ¿no? Ah, mi papá por ahí trabaja, mi mamá también, y yo también de repente entro a chambear por ahí, entonces puedo estudiar, ¿no? Porque si no se dan las condiciones, uno ni siquiera piensa en estudiar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá. Para poder fabricar se parte de un presupuesto donde se identifican los elementos del costo, estos, los directos e indirectos correspondientes. Bueno, tenemos que dentro de los materiales ya sabemos que existen los directos, como puede ser, por ejemplo, si se trata de, miren, por ejemplo, material directo, ¿para qué tipo de bien yo necesito papel? Mira, ahí tenemos papel, cartulina, pegamento, grapas, tintas. ¿Para qué, para qué lo podría utilizar eso como material directo, ¿no? Para hacer cuadernos, libros. Puede ser, ¿no? Puede ser ahí, ¿no? Pero estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo docente, generalmente en niños utilizan bastante así, papeles, cartulinas, pegamentos, y todo eso, ¿no? Pero podría ser para poner avisos, para hacer publicaciones así, utilizando ese tipo de materiales, ¿no? Se puede utilizar, digamos, indistintamente, ¿no? Pero lo bueno, digamos, que los materiales directos son fáciles de identificar y ahí están. Pero también podría utilizar, por ejemplo, materiales indirectos, como estos que dice aquí, película, planchas, eh, y otros productos dependiendo, digamos, de lo que se trate. Aquí finalmente va a depender, digamos, de qué quiero hacer, ¿no? De qué quiero hacer. Pero materiales van a haber, directos e indirectos.
Directos son los que son muy fáciles de identificar en un producto. Indirectos son los que están medio camuflados por ahí y no es tan fácil darse cuenta que existen. Muy bien. Luego tenemos la mano de obra, que también es directa y que es muy fácil de identificar, como por ejemplo aquí habla, digamos, de los sueldos y salarios, indemnizaciones, remuneraciones en general, como ya hemos venido comentando, ¿no? Pero también tenemos la mano de obra indirecta, que corresponde al sueldo, por ejemplo, dice de un jefe, de un administrativo, ¿no? O de un chofer, o de un supervisor, un monitor, por ahí los nombres van a variar, ¿no? Y finalmente tenemos los costos indirectos de fabricación. Pero bien sabemos, miren, bien sabemos que estos materiales indirectos pertenecen acá, sino que simplemente lo han juntado ahí arriba, ¿no? Esta mano de obra indirecta pertenece acá. Y que más bien estos que están aquí son lo que yo le he dicho como otros costos indirectos. Dicho de otra manera, en este cuadrito es lo mismo que yo he planteado en la pizarra, simplemente con colores y todo eso, ¿no? Pero entonces tenemos ahí cómo se manifiestan esto de los costos indirectos de fabricación, así en forma general. Ahora, seguimos. Como concepto, ¿qué podemos decir de los costos indirectos de fabricación? Como concepto podemos decir que es un elemento del costo de producción y punto. Es un elemento del costo de producción. Otra forma de dar un concepto, que es un conjunto de desembolsos, que es un conjunto de desembolsos que pertenecen, como ya lo hemos indicado, miren acá, esto, desembolsos relacionados con la, la materia prima indirecta o materiales indirectos relacionados con la mano de obra indirecta y también los otros costos indirectos que también hemos hablado, ¿no? O sea que se puede conceptuar de varias maneras. Repito los conceptos, ¿no? Los costos indirectos de fabricación es un elemento componente del costo de producción. Ya está, punto. Otro concepto es el conjunto de desembolsos relacionados con la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y los otros costos indirectos de fabricación. Otro concepto, ¿no? Eh, son los egresos. Son los egresos realizados para finiquitar, ¿no? Para finiquitar el costo de producción de un lote de bienes. Finiquitar. ¿Qué significa finiquitar, no? Significa, digamos, que yo ya tengo estos dos, pero, pero necesito, digamos, otro elemento que agrupe otras cosas que he utilizado. Y entonces le agrego estos costos indirectos de fabricación. Y con eso, digamos, queda finiquitado el famoso costo de producción. Aquí, en general, estamos hablando del costo de producción. Así. Y así podemos encontrar varios conceptos, ¿no? Hay un concepto que le dimos al inicio sobre costo, en general, costo general. Hay algunos autores, por ejemplo, que dicen que un costo es un sacrificio. Bueno, también podríamos adecuarlo acá, que es el sacrificio generado por una industria para obtener los costos que no son identificados plenamente en un bien o servicio que se preste. Y ya está, también vale, también vale. Y así vamos a encontrar con cada autor que nos tiene sus conceptos o uno mismo puede fabricar ahí sus conceptos
sobre los costos indirectos de fabricación, entendiendo, digamos, cómo funcionan, de qué son parte. Y reiteramos, los costos indirectos de fabricación son parte del costo de producción. Ese es su punto de partida. No podríamos tener costo de producción si no costeamos los costos indirectos de fabricación. Así de claro, porque es un componente, está ahí. Será difícil su cálculo, será molestoso, aburrido, tedioso su cálculo, pero es un componente y lo debemos tener en cuenta para, digamos, determinar el costo de producción. A ver qué pasó acá. Hay un video que luego lo vamos a compartir de estos materiales. Bueno, esta es otra forma de identificar ahí. Ya hemos hablado bastante de todos primeros. La materia prima directa, acá debemos extenderlo ahí como el término directo, ¿no? Materia prima directa, mano obra directa, y entonces luego aparecen los costos indirectos de fabricación. Este es nuestro tema, ¿no? Y acá, por ejemplo, dice que estos costos son diferentes a la materia prima directa y a la mano de obra directa. Son diferentes. Bueno, son diferentes, digamos, en cantidad. En cantidad. Eh, Generalmente los costos indirectos son en pequeñas cantidades y más bien los directos son en una mayor cantidad. Nos presenta ahí un ejemplo, ¿no? Digamos, algunos ejemplos, ¿no? Como el arrendamiento, ¿no? El arrendamiento es un costo indirecto. Toda la papelería de oficina, costo indirecto. Y lo que hemos dicho nosotros ya, la mano, la mano obra indirecta, la materia prima indirecta, ¿no? Además dice que estos costos generalmente se comportan como pueden ser fijos, ¿no? Pueden ser fijos, ¿no? Como el arriendo, por ejemplo, y variables como la materia prima. La mano obra también tiene más tendencia a ser variable, ¿no? Pero incluso puede haber alguno que tiene la característica de semivariables. ¿Qué cosa es un costo semivariable? Quiere decir que este costo semivariable tiene dos componentes, la parte variable y la parte fija, pero tiene mayor preponderancia la parte variable. Como pasa, por ejemplo, menciono un caso particular, el sueldo de vendedores, por ejemplo. El sueldo de vendedores, la parte, la parte fija es la remuneración básica que le dan. Y luego, de acuerdo con las ventas que realice, le dan las comisiones correspondientes, ¿no? Y hay algunos que tienen, por ejemplo, una remuneración básica actualmente, ahorita, por ejemplo, de 1025, con el aumento que ha habido de la remuneración mínima vital. Remuneración básica, 1025, pero finalmente este vendedor sale ganando al mes 10.000 soles. Ese restante, para completar los 10.000, es la parte variable. Y eso depende, digamos, de las ventas que va a realizar, ¿no? Incluso también puede darse, digamos, en la producción, ¿no? Cuando, por ejemplo, mm, mm, se ha dispuesto, digamos, fabricar una cantidad de 100 en un día y los trabajadores lo han hecho en medio día y en el otro mediodía han hecho otros 100 más. Y entonces hay que darle, digamos, ahí una asignación especial por productividad, ¿no? Muy utilizado actualmente, muy utilizado esta asignación por productividad, ¿no? A mí, por ejemplo, les cuento, trabajo en una universidad del estado
donde en la Universidad del Estado me han pagado productividad. ¿Por qué? Porque los resultados han sido halagüeños, adecuados, los docentes hemos trabajado adecuadamente, se ha cumplido la meta y objetivo del ciclo, y entonces del ciclo y del año, ¿no? Entonces, como hemos recién terminado, digamos, todo el segundo ciclo del 2021, entonces ahí nos ha venido, digamos, la, este beneficio, ¿no? Este beneficio por productividad, ¿no? Y así, digamos, también aquí en la universidad, también no, cuando corresponde nos dan esos beneficios, ¿no? Y así en cualquier empresa también aparece, ¿no? Tienes tu sueldo fijo, pero hay otra parte variable, depende, digamos, se aumentó la producción, si se captaron más alumnos, aquí, por ejemplo, en la universidad, si se captaron más alumnos, si más alumnos se matricularon, si, si del 100, si del 100% de tus alumnos todos salieron aprobados, y no solamente aprobados así por así, sino sabiendo sus temas, entonces merece pues el profe su asignación por productividad, por decirlo. Entonces se puede dar, digamos, en toda actividad estos son esta- este costo llamado semivariable. Bien, seguimos. Si hubiera alguna inquietud, por favor, en cualquier momento indican qué pasa con esto. Profesor, buenas noches. Una consulta. Dime, adelante. Estaba viendo lo que es parte de la mano de obra, ¿no? Como indirecta, como veía Ya, supervisores y otros que están, quizás no intervienen directamente en la producción, pero forman parte de la producción. claro. ¿Por qué no se les puede considerar también mano de obra directa? Ujú. Mira, mira, tu pregunta resulta bien interesante en el sentido siguiente. Mira, eh, para el empresario, para el empresario, no hay ningún problema ahí en esa parte, porque cada trabajador tiene un sueldo y finalmente el empresario va a pagarle al directo, indirecto, semidirecto o como fuere, ¿no? Va a tener que pagarle de todas maneras una remuneración, ¿no? O sea, para el empresario no hay problema ahí, ¿no? Tanto el directo como indirecto están en un mismo saco, porque por todos tiene que haber un desembolso, punto. Ahora, el problema, digamos, desde el punto de vista técnico, o sea, los técnicos, los especialistas, el especialista de costos tiene que darle la forma y todo eso, ¿no? Igual pasa, digamos, para efectos académicos, ¿no? Que tenemos que hacer esa división. Dicho de otra manera, eh, si, si no hago una discriminación, o sea, si a todo lo considero como mano de obra y punto, no habría, digamos, ese inconveniente de directo e indirecto, ¿no? Sino que pasa, digamos, entonces por lo técnico, ¿no? Entonces, el hecho de que la mano de obra indirecta pase a formar parte de lo indirecto, no hay ningún problema. Al final, digamos, es lo mismo, se va a sumar. Simplemente que desaparecería de acá de los costos indirectos de fabricación y se iría, digamos, acá a la mano de obra directa, ¿no? Y lo mismo, digamos, a la mano de obra directa lo podría pasar como mano de obra indirecta y al final de todas maneras es lo mismo, es la sumatoria igual, ¿no? Entonces aparece, digamos, por cuestiones técnicas, ¿no? Por cuestiones técnicas. Es como decir, por ejemplo, eh, tener, por ejemplo, un docente supervisor y un docente de aula. Por ejemplo, acá hay algunos docentes que por ser directores, por ser coordinadores, ellos hacen supervisión, ¿no? Hacen supervisión.
Y yo, como otros docentes, hacemos el trabajo de aula, en este caso de aula virtual. A la universidad, para la universidad no hay ningún problema ahí. Cada uno tiene su sueldo y a cada uno tiene que pagarle. Pero si el problema va a ser para el contador de costo de la universidad, ¿no? ¿Cuál es directo? Ah, directo es el sueldo del profesor de aula, física o virtual. Ese es mano de obra directa. Y el otro, el director, el coordinador, incluso el decano, incluso hasta los vicerrectores, ¿no? Ellos son, digamos, mano de obra indirecta o trabajo indirecto. También hemos dicho que a la mano de obra se le conoce como trabajo, ¿no? Trabajo directo y trabajo indirecto. O sea que por ahí va ese comentario que, o por ahí va mi respuesta en relación con lo que tú preguntas, ¿no? O sea, más problemas nos hacemos los técnicos y los académicos por esto de lo directo e indirecto que el empresario en sí, ¿no? Eso también ya lo expliqué la vez pasada cuando me refería, creo que a la materia prima, ¿sí, no? Entonces, así va el asunto. Acá, por ejemplo, ¿por qué tenemos que tratar los costos indirectos? Porque está indicado en el sílabo, ¿no? El sílabo está separado. La semana 5, materia prima directa. La semana 6, mano obra indirecta. La semana 7, esta semana, ahorita, calientito, costos indirectos de fabricación. Así está establecido y lo tratamos así, ¿no? Pero eso también nos permite, digamos, entrar, digamos, al detalle, ¿no? Analizar, digamos, cómo son los costos, cuál es la naturaleza de uno y otro, ¿no? Pero eso sirve, digamos, para el especialista, para el técnico, para el docente, costo, como es mi caso ahí. Para el empresario no hay mayor problema, porque él tiene que desembolsar a uno o a otro, ¿no? Ajá. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos. La famosa base, ¿no? La famosa base que estuvimos comentando por acá, pero antes por acá también tenemos otro concepto, ¿no? Aquí tenemos otro concepto que se estaba escapando, ¿eh? Este concepto se estaba escapando. Y también aquí está la famosa clasificación, ¿no? Eh, pero primero el concepto, ¿qué dice, ¿no? Para ver si coincide con lo que antes ya lo hemos dicho. Acá, ¿qué nos dice? Miren, en este primer párrafo dice, costos indirectos de fabricación son todos los costos de fabricación distintos a los materiales directos y a la mano obra directa, ¿no? De alguna manera, digamos que tienen otra naturaleza. Y tienen otra naturaleza porque no son tan evidentes en algunos casos, ¿no? Incluso ni siquiera a veces son perceptibles. Como por ejemplo, o podemos hablar de una camisa, ¿no? Tenemos una camisa ahí y queremos averiguar cuánto de electricidad se gastó para hacer esa camisa. No podríamos determinarlo así, ¿no? Así, así en forma directa, clara, precisa, no podríamos determinar. Tendríamos que hacerlo utilizando alguna base de costos, que es lo que vamos a ver luego. Agregan luego, dice, estos costos hacen referencia al grupo de costos utilizados para acumular los costos indirectos de fabricación. Los mismos que son distintos, dice, a los gastos de venta. Miren ahí, no hay que confundirlo tampoco. Los mismos que son distintos a los gastos de venta, de administración y financieros. Porque estos gastos de venta, de administración y financieros son el costo de distribución, ¿no? Aquí estamos hablando de otros elementos. Además, dice, son costos que no se puede asociar o costear con facilidad. Ese es el mayor problema, digamos, la facilidad de costearlo. Y por eso que se utilizan bases
base de cálculo para poder determinarlo, ¿no? Luego tenemos aquí la clasificación, ¿no? Que estos costos son, que estos costos indirectos de fabricación que están acá, de acuerdo con lo que ya hicimos en la pizarra, pueden ser materiales indirectos o materia prima indirecta, puede ser mano de obra indirecta o trabajo indirecto, y también lo que hemos dicho, otros costos indirectos. Ah, algo más aquí. Agrego, digamos, algo más que esto ya lo hice en la pizarra, ¿no? Pero agrego algo más. Agrego algo más. Los materiales, estos materiales, ¿cómo van a estar compuestos? Siguen la misma ruta de los directos. Recuerde que aquí va a entrar el valor de compra. Ahí hay un desembolso por el valor de compra y otro desembolso por los gastos vinculados. Los gastos vinculados. Por ejemplo, un flete, un seguro, cuando corresponda, ¿no? No necesariamente siempre va a haber flete, ni seguro, ni comisiones, ni seguridad, etcétera, pero gastos vinculados. Los gastos vinculados van a hacer que estando en el proveedor, podamos traerlo, estos materiales indirectos a la fábrica, la industria. Y para eso podemos tomar un triciclo, un mototaxi, de repente una moto, podemos tomar un taxi, podemos tomar una camioneta, podemos alquilar un tráiler, incluso si lo traemos del exterior, podemos utilizar un barco, un avión, a ese tipo de gastos vinculados me estoy refiriendo. Recuerden, ¿eh? Entonces los materiales indirectos o materia prima indirecta está conformado en general por el valor de compra y los gastos vinculados con dicha compra. Ahora, la mano de obra indirecta. Aquí sí, ustedes me dicen cuáles son esos dos componentes que tendría esta mano de obra indirecta. Recuerden que son los mismos que rigen para la mano de obra directa, son los mismos y lo acabamos de ver. Remuneraciones y aportes empleados. Es Claro, Supervisores. correcto, correcto. Lo que dijo el alumno ahí ganó por puesta de voz, ¿no? Las remuneraciones y los aportes del empleador. Esos son los dos componentes que va a haber, ¿no? Ahí está. Ahora, y en otros costos, esto también lo hemos dicho, ¿qué podemos tener aquí? Entre muchos que van a ver, ¿eh? En algunos casos van a ver aquí muchos, 10, 15, 20, otros costos indirectos. Alquileres. uso de celulares, internet, fax. Exactamente, Sí, exactamente. materiales no variables. Materiales de oficina. Ajá. Material de oficina, material de limpieza en algunos casos, como dicen ustedes, mantenimiento, alquileres, ¿no? Alquileres, depreciación, ¿no? No se olviden de la depreciación, ¿no? Porque si hablamos de una industria, si hablamos de una industria, van a haber máquinas, van a haber aparatos, van a haber vehículos, van a haber terrenos, van a haber edificaciones, van a haber computadoras, por decir. Y todos esos aparatos, todos esos bienes que he mencionado, pierden valor cuando se utilizan, ¿no? Y esa pérdida de valor es la depreciación, ¿no? La pérdida de valor es la depreciación. Incluso, aprovecho ahí a mencionar a otro concepto que no lo había dicho antes y que me acabo de acordar, ¿no? Es la amortización. Especialmente ahora, miren, especialmente que ahora que utilizamos mucho software, ¿no? Ahora hay software para todo, ¿no? Para que mueva, digamos, una máquina, para que una máquina se conecte con otra, para controlar al personal, para cerrar la puerta, para abrir la puerta,
para las cuentas, para la cuenta de la empresa, para todo ese, son plataformas, software, o como quiera llamarse. Y entonces, incluso esos software pierden valor. Esos software pierden valor, ¿no? Y técnicamente para estos efectos se le llama amortización. Y se le llama más específicamente amortización de intangibles, porque un software es considerado como un intangible. Un software en una empresa es considerado un intangible. Pero así como intangible, también pierde valor, ¿no? Y por eso, y aquí están los alumnos de sistemas, ¿no? Y por eso aparece versión 1, versión 2, ¿no? Cuando hablamos de la versión 12, porque la 1 ya no sirve, ¿no? Ya quedó desfasada, ¿no? Ya perdió valor, ¿no? Ya perdió valor, ¿no? Y así, digamos, van cambiando, digamos, de versiones. Incluso va a llegar un momento que ya se agotan las versiones y hay que cambiarlo, hay que cambiar todo, ¿no? Pero ese cambio de todo, otra vez entra a trabajar y producto del trabajo va a hacer que pierda valor. Igualmente, ¿no? Cualquiera que fuere, digamos, el software, ¿no? Va a perder valor. Y técnicamente se le conoce como amortización, en este caso, de intangibles y específicamente del software, ¿no? Porque también esta amortización que estoy hablando no solamente se aplica a esto de los software, ¿no? También se aplica, por ejemplo, a los proyectos, también se aplica a las concesiones, también se aplica a las autorizaciones, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que en la universidad tiene un licenciamiento y ese licenciamiento no es para toda la vida, ese licenciamiento tiene una fecha de vencimiento. Si no me equivoco, me parece 5 años. De ahí tienes que otra vez, otra vez presentar los expedientes correspondientes y, y los informes y los documentos y viene la SUNEDU a revisar otra vez digamos, podrías continuar con tu licenciamiento o podrías perder tu licenciamiento. Así de claro. Entonces, tengamos en cuenta todos esos comentarios pues, para aclarar, ¿no? Repetimos entonces rápidamente la materia prima indirecta o materiales indirectos, que son los de acá, tienen esos dos subcomponentes o subelementos, ¿no? Como es el valor de compra y los gastos vinculados con dicha compra. Otro elemento de los costos indirectos de fabricación es la mano de obra indirecta o también llamado trabajo indirecto, ¿no? Y que tiene sus dos componentes como las remuneraciones y los aportes del empleador. Pregunta examen. ¿Los descuentos que se le hace al trabajador forman parte de la mano de obra indirecta? Uy, uy, uy. Por ahí. ¿La indirecta, profesor? En cualquiera de los casos, la respuesta va a ser la misma. Tanto para la directa como indirecta va a ser la misma. Pero ¿cuál es la respuesta? No. Exactamente, no. El sueldo no, perdón, el descuento que se le haga al trabajador no tiene nada que ver acá, ¿no? Acá entra todo lo que paga el empleador. ¿El empleador paga remuneraciones? Sí, todas las que puedan. Y atentos, ¿eh? Hay muchas remuneraciones, ¿no? Remuneración básica, asignación familiar, movilidad, asignaciones, bonificación, alimentación, movilidad, ¿no? Qué sé yo. Puede haber muchas remuneraciones. Y acá en este lado recuerden que hemos hablado acá del seguro social de salud, el seguro complementario de trabajo de riesgo.
También hemos dicho que podría entrar la EPS, Empresa Privada de Salud. También entran Senati. Generalmente encontramos esos cuatro ahí, aporte del empleador. Muy bien, entonces ya con ese repaso quedamos listos, ¿no? Ahora, ¿qué hora estamos? Regresamos ahí en 10 para las 9. Media 10 hora, para las profe. 9 regresamos ahí, reforzamos ahí baterías y continuamos. ¿Sí? Ya, profesor. Gracias. Gracias a ustedes. Ok, profesor, gracias. Listo, Ajá. profe. Gracias. Ah, ajá.